Bueno amigos, una vez más en nuestro programa Cambalache y Cosas de mi Pueblo. Como todos los años, hoy vamos a hacer remembranzas que nos van a llevar a lo que fue nuestra niñez. Vamos a hablar de mitos y leyendas. Jorge Hernán, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Antes de empezar el programa, yo quiero dar una noticia no muy grata y fue que este fin de semana a mí me hackearon el WhatsApp y hubo gente inescrupulosa pidiendo dinero a nombre mío y es que para una necesidad familiar que yo tenía y eso es netamente falso. El día que yo vaya a hacer una cosa de esas, a los amigos y a las personas que me conocen los llamo personalmente y les pido el favor. Así es que por favor hagan caso omiso de esos préstamos. Como dice mi amigo Camilo, hoy vamos a hablar sobre mitos y leyendas, porque para nosotros es una tradición muy grande desde nuestros antepasados y para algunos no es nada ajeno que cuando uno estaba pequeñito uno siempre se reunía en la casa y el papá y la mamá le hablaban a uno de esos tales mitos, hasta inclusive le decían a uno que si uno no hacía caso se lo iba a llevar el diablo. De ese es el programa que vamos a tratar hoy en nuestro programa Cambalache y Cosas de mi Pueblo. Sí, muy buenos días para todos, Jorge, Camilo. El programa de hoy es sobre ese tema de nuestra niñez, de mitos y leyendas, esperemos que les guste. Bien amigos, mitos y leyendas, y eso va muy ligado a los dichos populares. Sí. Entonces, nosotros nos criaron con el cuento del duende, la llorona, la patasola, las brujas, El Sí, el sombrerón. sombrerón, todas estas cosas. Entonces, el coco. estamos, exacto, haciendo ese recordatorio de todo esto. Pero recuerda, amigo, nosotros en Salamina tenemos una bruja salamineña, llama Clementina, y ojalá que se den en la Casa de la Cultura hablar sobre este personaje. Claro que sí, Camilo, sería muy interesante también. Y no hay nada mejor que usted para que entremos un poquito en ambiente con el programa. Entonces digamos que es Clementina y mitos y leyendas. Para que usted empiece a hablarnos, usted que es ducho en el cuento de Clementina, para que empiece a hablarnos sobre Clementina. Bueno, la historia de Clementina, inicialmente fue Rodrigo Jiménez Mejía, el que hizo un cuento muy corto sobre una bruja salamineña. El maestro Fernando Macías, un saludo desde acá, nos dimos a la tarea y sacamos un folleto y ahí se narra toda la historia de Salamina con sus personajes típicos. Usted va a encontrar allí la Guayabona, va a encontrar a un mundo de personajes incluso. Ahí se habla de lo que fue la primera zona de tolerancia que llamaba Chisperos. Bueno, a ver, el duende. Dicen algunos vecinos que es un espíritu chocarrero, es decir, que no le hace mal a la gente, sino pilatunas, bromistas y que esconden las cosas de la casa o tumban las ollas, que cuando deja de ver es como un muchachito de 7 o 8 años y persigue a todos los niños hasta los 16 años. A los animales les enredan y a los caballeros les hace trenzas en las colas y las crines. Eh, También hablamos de la llorona. El mito folclórico de mayor arraigo en Colombia, extendiéndose en los Andes centrales y occidental, en los valles del Magdalena y Cauca, la Orinoquia y la Amazonía,
los campesinos de la colonización antioqueña en el occidente colombiano narran numerosos cuentos y anécdotas sobre la Madre Monte, la, la titular de los montes y de las selvas que rigen los vientos, la lluvia y todo el mundo. Este mito parece provenir de las tradiciones indígenas, pues la diosa Dabeiba del Cauca presidía con su enorme poder el cumplimiento de los grandes fenómenos naturales como las tempestades, el granizo, el trueno, y según la nota que hace un escritor salamineño. Entonces, vamos entrando en materia para que no se nos vuelva muy rutinario. A ver, Jorge Hernán, ¿qué tiene usted de estos Bueno, mitos? dentro de esos mitos y leyendas, aquí hay una lectura que yo nunca la había escuchado. Dice que la muelona, en la vereda del Limón se cuenta una historia que es fama a nivel local. Se trata de una muelona, siendo una versión más conocida la que se registra hace unas décadas atrás. Cuando recién fue construida la carretera de Aranzazu a la Merced, un osado conductor decidió realizar una carrera por esta vía en avanzadas horas de la noche y que de regreso encontró en la carretera una mujer muy linda y elegante, a quien asombrado le preguntó: ¿qué está haciendo, reinita, por aquí a esta hora? La mujer se fue acercando al vehículo. Cuando ya estaba muy cerca de él, le peló unos dientes como de una cuarta de largos y el chofer espantado apretó el acelerador y no volvió a darse cuenta de sí mismo. Cuentan que el espanto lo persiguió y que cuando llegó a su casa casi entra hasta su alcoba. Al día siguiente encontraron al conductor privado dentro del vehículo, cónyuge William Ríos. Entonces, estas son como de los mitos y leyendas que uno verdaderamente queda asombrado al escuchar. Porque, por ejemplo, en el crematorio que hay en la ciudad de Manizales, por la vía que va a Lenea, que es muy solo, ahí el señor que hacía, el que manejaba el horno crematorio, también contaba esas historias. Y me acuerdo porque yo una vez le pregunté, cuando llevamos a mi madre a cremar, y yo le dije que era lo más asombroso que a él le había pasado. Y resulta que ese señor se quemó de la cabeza para abajo cuando él abrió el horno crematorio y estaban cremando una monja. Y él me dijo: ¿cómo le parece que usted no me lo va a creer? Y yo abrí ese horno crematorio y la monja, conforme la habíamos metido, así estaba, y me botó una llamarada y me quemé, y estuve más de 2 años bregándome a recuperar de esas quemadas. Yo lo único que le dije a él: pues más valiente es usted, porque a mí me pasa una cosa de esas y yo aquí no vuelvo ni amarrado, me vuelven a traer aquí, que vengan y me cremen, pero yo no vuelvo a hacer ese oficio. Y le daba risa, y él decía: no, eso pasan unas cosas muy casuales, inclusive que por ahí mismo una cosa parecida así a la muelona entre esas carreteras, cuentan los taxistas que por ahí asustan, que si aparecen mujeres muy bonitas y van a ver, y cuando ellos miran es una persona, una momia que hay al lado de ellos. Eso lo cuentan mucho. Y uno va y uno, ¿por qué traigo alusión a eso? Porque uno de por sí, uno es muy preguntón. Y resulta que una vez, con unos amigos de la Universidad de Antioquia, unos estudiantes, vinieron a Salamina y necesitaban hacer el recorrido y me dijeron a mí que si yo se lo hacía. Yo les dije que no había ningún problema. Entonces ellos, que eran como las 7 de la noche, estábamos pasando por el cementerio, cuando empezaron a hablar: es que venga, ¿y quién es el animero? ¿Quién es el animero? ¿Cómo así? Venga usted, ¿quién es el animero?
Y yo le dije, venga, ¿cómo así que el animero, el que les va a animar esto o ustedes me están hablando de ánimas y de mitos y leyendas? Y me dijo eso, mitos y leyendas. Y nos sentamos a hablar ahí y nos dieron la 1 de la mañana y nos quedamos ahí en el parque del cementerio hablando de mitos y leyendas. Y una vez también con Camilo y unos amigos en la Casa de la Cultura empezamos a hablar sobre la relación de mitos y leyendas y pasamos una noche, un rato muy agradable porque estuvimos como hasta las 10 de la noche. Entonces eso es como tratar uno de recordar y mirar y hacer, por ejemplo, lo que hablaba Camilo sobre el duende, que nosotros muy pequeños, o yo estando muy pequeño, en la salida para Manizales, que era todo eso lleno de casas, hasta donde está la Virgen actualmente, en la esquina del Rey del Tango, en esa casa, había un muchacho, ya perdí el nombre Asdrúa, y el niño, cuando menos pensaba, se desaparecía. Y encontraban ese niño, y eso es verdad, porque yo mismo doy fe, y lo encontraban abajo de las mangas de Palenque para abajo, casi llegando al río, ese niño todo arañado y todo perdido. Y la mamá decía que al niño lo perseguía un duende. Y la mamá se tuvo que ir de acá, de Salamina, se tuvieron que ir a vivir a otra parte debido a eso. O sea que hay que decir, como dice el dicho, de que yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Así es. Siga, Carlos. Eso está muy bien. Bueno, trayendo también a colación otros temas sobre mitos y leyendas. Tenemos este, por ejemplo, el muchacho de las piedritas. Allá mismo en San José había un señor trabajando, era muy pobre y vio a un niño jugando con unas pepitas que llevaba en una pequeña, que llevaba en lavaba en una pequeña corriente de agua. El señor lo miraba hasta que le preguntó, ¿usted qué está haciendo ahí? Y el niño le respondió, trabajando, y agregó, venga, lleve piedritas de estas. Y le señalaba las que tenía en la mano, que eran doradas. Venga, juegue conmigo y lleve estas piedritas, le respondió. Eh, le repitió y le contestó el señor, ah, usted está jugando y yo trabajando. Y le volvió a decir el niño, lleve estas piedritas para su casa. Y él le contestó, ¿y yo para qué me voy a llevar esas piedritas si allá también hay? Él las veía bien bonitas y aún decía que para qué. Y se cansó de ver jugar al niño hasta que se dijo, pues será llevarle unas piedritas al niño para que juegue. Y dirigiéndose al niño dijo, ve, regáleme una, pues una. Y cuando miró ya no había nadie. ¿Ve? ¿Y por qué se fue ese muchachito? Se preguntó. Cuando llegó a la casa y comentó lo sucedido, toda la gente empezó a regañarlo que por qué había tenido tan poco espíritu y no le había recibido al niño las piedritas bonitas, que cuando iba a creer que las de la casa eran iguales, que ese era el cacique que quería ayudarle y que las piedritas eran de oro puro. Por ejemplo, este otro, el cacique y la panela. Otra vez cerca del Cerro de la Merced, también en San Lorenzo, estaba una señora haciendo de comer al esposo y quien cuidaba un ganado y se dedicaba al ordeño de unas vacas que tenía. Estaba la señora sola y era el fin de semana cuando ya se había acabado el mercado. En un momento en que ella salió afuera, vio a un niño lindísimo, dizque con un delantalcito y una gorrita. Y le preguntó a la señora, ¿de dónde viene usted? Pregunta lógica porque por allá eso era muy solo. Y el niño le respondió, yo vengo de la Merced. Y ella entendió que de la Merced por Filadelfia y no pudo creer que ese niño viniera de por allá tan lejos. Entonces el niño le dijo, oiga señora, usted no me hace un favor de regalarme un pedacito de panela. Y ella solo tenía un pedazo para hacer la aguapanela de ese día. Entonces le dijo, ah, yo panela no tengo, le negó. Entonces él le dijo, ah, bueno,
y se quedó sin ahí parado. Al verlo, ella intentó pedirle la gorrita que llevaba, muy hermosa, pero no se decidió a hacerlo. Entonces se entró para la cocina para continuar con el oficio que estaba haciendo. Cuando volvió a salir, no había nadie en ese momento. Llegó el esposo a almorzar y él le contó lo sucedido y le dijo: ay, qué pecado, ese niño tal vez con necesidad, ¿por qué no partió ese pedazo de panela y la mitad y la otra mitad la guardó para nosotros que por la tarde suben con la panela? Y él le respondió: ah, yo no le quise regalar nada. Y esa noche se largó una tempestad con truenos, relámpagos, granizo y un fuerte ventarrón. Fue tanto el aguacero que se derrumbó parte de la montaña de la Merced, de la misma que había llegado el niño, formando una represa en la quebrada que pasa por la región. Cuando las piedras y la tierra derrumbada no fueron capaces de contener el agua acumulada por la misma, ésta se reventó y las aguas embravecidas arrastraron todo lo que encontraron a su paso: unos cultivos de maíz, de frijol, de caña y plátano, lo mismo que las 2 vacas lecheras que tanto apreciaban los protagonistas de esta historia. Se dice que eso fue consecuencia de la ira que le dio al cacique porque le negaron el pedazo de panela. Bien, sí, muy interesante todo esto. Recordemos que también a nosotros nos, a- nos asustaron con la patazón. Y este fue otro personaje. Bueno, vamos a retomar a Clementina. Clementina en la quebrada El Palo, antes del peligro, ahí tenía su asentamiento Clementina, y era acompañada por unos perros negros inmensos, y ella después de las 6 de la tarde salía a hacer que la gente se encerrara rápido en las casas porque iba a atentarlos. Y el carro de turno que venía de Pácora aceleraba, y en la salida de Pácora volteaba a mirar y venía la bruja sentada al lado del conductor. Entonces es muy bonita esta historia porque Clementina fue casada 2 veces. Eh, a ver, nosotros vamos a ver si en la Casa de la Cultura vamos a hacer un conversatorio y invitar a toda la gente que se suma a este evento, y, y darle los verdaderos créditos a Clementina. Claro que sí, sería muy interesante. Porque también dentro de la historia de Clementina hablan del caballo del diablo. Del caballo del diablo, en los apartes que ellos hablan, es que es un caballo, era un, era como uno de los esposos de Valentina, ¿cierto, Camilo? Sí. Que él venía y se emborrachaba y apostaban carreras. Y cuando el hombre apostaba aparecía el caballo negro y decían que era el caballo del diablo porque ese caballo no le ganaba a nadie. Cuando menos piensa, el caballo se aparecía, se desaparecía, y cuando él estaba borracho el caballo se echaba, él se montaba, y decían que eso pegaba unos vuelos impresionantes dentro de esa misma historia. Yo tengo acá algo que me llama mucho la atención, y es que la vieja colmillona. Es un mito folclórico de Antioquia y el viejo Caldas que se aparece en los lugares de atención alimenticia a los peones. Fue relatado por los peones de la Hacienda del Oro en Aguadas y cerca del río Arma, que desemboca en el río Cauca en La Pintada. Vaga por los caminos, las orillas de los ríos y principalmente por los lugares donde se alimentan los campesinos. A veces se aparece como una hermosa mujer de mirada seductora y sonriente para atraer a los hombres infieles y a los borrachos y atracarlos con sus enormes colmillos. No ataca a las mujeres embarazadas ni casas donde hay niños recién nacidos. Los campesinos cuentan
que cuando están preparándose para su descanso después de un trabajo intenso en la hacienda, se arriman a los fogones en donde les gusta asar plátanos y tomar el café nocturno en grandes tazas. Es la oportunidad para los cantos, las coplas o trovas o los cuentos tradicionales de Pedro Rimales, Cosiaca, Sebastián de las Gracias y otros. Los aguadeños de la Hacienda del Oro recuerdan que en varias oportunidades llevaba al lugar una vieja colmillona con pelo largo hasta la cintura, con manos peludas, uñas largas y colmillos largos. Esta colmillona gusta arrimarse a los fogones, coger las brasas sin arderse y comerse los plátanos asados. La colmillona llega y sale sin hablar y sin causar daño a las personas. Algunas personas la describen como una anciana de rostro pálido, con mirada perdida, de mucho maxilar superior, brotan dos largos colmillos como de morsa. Viste bata negra de tela burda tejida con esparto o palma, su cinturón es un bejuco rojo y sus botas amarillas le llegan hasta la rodilla. Sus manos son huesudas con dedos terminados en uñas largas y fluidas. Parece hija de la noche. Cuando llega a las casas campesinas, entra en la cocina y del fogón de leña coge con sus manos brasas encendidas y con sus uñas remueve el rescoldo sin quemarse. Luego se hinca para avivar el fuego y sopla para apartar las cenizas y las cabezas. Después la vieja colmillona coloca la parrilla encima de 3 piedras y saca de su mochila plátanos maduros y los pone a asar. A continuación extrae la chocolatera de su costal y un molinillo de madera y se prepara el chocolate. En ocasiones las amas de casa y las cocineras le dejan a la vieja colmillona en la tapa de la hornilla arepas de maíz, mazorca asada y un pedazo de carne frita. La anciana colmillona envuelve el fiambre en hojas de plátano y se lo guarda en su tula. Después de alimentarse, la vieja colmillona se marcha sin despedirse, silenciosa, con la cabeza baja y con el costal terciado, para el cafetal, el cañaveral, el maizal o el potrero, en donde permota a la intemperie como un animal. Mire entonces que son muchas cosas que nos atan a estos mitos y leyendas. Si miramos, por ejemplo, lo de la colmillona, esos son unos mitos y leyendas y eso también tiene que ver mucho con la tradición de nuestros ancestros, que son los cafetales y los maizales. O sea, esas historias ocurrían o las contaban era nuestros antepasados en todas esas fincas. Y como no había luz, entonces a usted le empezaban a echar el cuento y a llenarlo de pánico con el fin de que se acostara temprano. Sí, recordemos la Madremonte. En la Gallera Vieja había un espacio donde se sentía el viento y arrastraban unas cadenas y eso repercutía por todas esas cosas. Ah, sí. Eso era muy común, que a nosotros nos levantaron con esa fantasía y qué bueno nosotros hacer ese recordatorio de algo tan hermoso. Así es que quedan ustedes cordialmente invitados para que nos vinculemos y nos volvamos niños el 31 de octubre. Claro que sí, Camilo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo vivía para el barrio obrero, allá hablaban mucho y decían que por el barrio obrero andaba el famoso sombrerón. Entonces yo les preguntaba que cómo era el sombrerón. Me decían, es un señor que carga un sombrero y es tan alto que coge y queda casi del tamaño de los techos de las casas o de los aleros. Y decía yo, Virgen bendita, ojalá a mí no se me vaya a parecer porque me mata de un susto. Y ellos hablaban mucho.
Bueno, Jorge Hernán, ahora síganos comentando ese historial tan hermoso que usted tuvo y esas experiencias. Bueno, allí que estábamos hablando de mitos y leyendas, le preguntaba yo a Camilo por lo de la Agripina. ¿Y por qué? Porque es que traigo a mi memoria un recuerdo muy bonito. Y me acuerdo que un amigo, nosotros vivíamos por la calle 12, o sea, por la falda, donde es la casa de 4 pisos. Y el joven, sí, estábamos jóvenes, él tenía una novia que vivía aquí, arribita de la Agripina Farrero, media cuadra. Entonces nos fuimos y el hombre se puso a hablar ahí con ella. Y entonces le dije yo, no, pues mire, vámonos. Me dijo, no, vaya, de una vueltica y ahora. Y resulta que nos vinimos. Y bajando, entonces yo le dije, no, pues despídala a ella, porque eso eran visitas de 10 minuticos. Le dije, no, hágale que yo lo espero. Entonces ahí en el plan de los Cardonos se paraba uno y se abría a divisar toda esa panorámica de Salamina de noche, y nos fuimos y subimos como hasta más arriba, casi hasta la Che, y nos devolvimos. Entonces me dijo él, mire, vámonos por acá. O sea, volvimos a bajar por acá por la Agripina. Y llego y yo le digo, oiga hermano, ¿cómo fuera que de pronto aquí nos asustaron? Y me dijo, ay, gana este con las bobadas que están. Me dijo, no, es que a mí me han dicho que aquí asustan, en esa escuela. Y me dijo, pues nosotros hemos subido muchas veces y mire que nunca nos ha pasado nada. Y nos paramos ahí. Cuando nosotros que nos bajamos de ahí donde estaba la chambrana de la andina de la calle, cuando un estruendo, pero una cosa impresionante. Y ese susto de nosotros, y nos abrimos a correr. Que ni se sabía cuál de los dos corría más aquí para abajo como volador sin palo. Y nosotros mirábamos para atrás y sentíamos era que iba como una bola detrás de nosotros, como que algo rodaba y nosotros, entre más corríamos del susto, esa cosa corría más que nosotros. Pues le cuento que fuimos y paramos allá en la esquina de los 4 pisos, donde allí en ese murito ahí nos sentamos. Y estaban unos muchachos muertos. Es que digan a esto, vea con las bobadas que están saliendo, sí. ¿Y cómo le parece que nosotros teníamos, era como una cuestión de nosotros, llegar y nosotros y sentarnos ahí en esa esquina de la casa de 4 pisos, ahí donde está ese muro, Sí. y sentarnos a mirar para allá, Sí. y que es que a esperar los asustos era que nos decía. Sí. Y me acuerdo mucho que ahí donde era la casa de Camilo del Hotel La Avenida, allá había un eucalipto inmenso de grande. Y yo les decía, vea muchachos, pongan cuidado que por aquí va a pasar alguien ahora y nos va a asustar, dice que ya no esté las bobadas. Y pasaba siempre una bruja y era, y soltaba la carcajada. Entonces yo le decía a ellos, vea, mi papá a mí me enseñó que usted a eso no le puede demostrar miedo porque lo persigue. Y entonces era, ¿qué le decimos? Y yo, arregle la madre, vétale la madre a esa bruja. Y de verdad le metíamos la madre en coro y ella salía. Y para nosotros, ella como que llegaba al eucalipto grande que había ahí, que hasta por cierto ese eucalipto ya no existe, eso lo tumbaron. Sí. Hasta ahí llegaba y ella ahí se soltaba la carcajada. Por eso le decía que uno no puede creer en brujas, pero de que las hay, porque a uno 2 o 3 cosas como bien casuales en la vida que le pasaron era eso. Claro que también hay que decir, muchas veces a uno el mismo susto lo pone a ver y a escuchar cosas que uno no cree. Y lo digo por experiencia propia, porque cuando yo pagué servicio, a mí me tocó patrullar en el Chocó. Y en el Chocó eso es una selva y es muy pantanosa. Cuando yo le recibí a otro muchacho, me dijo, hermano, le voy a decir la verdad, si aquí no asusta, nos van a matar, chino, porque se mude de escuchar ruidos y ruidos aquí.
yo creo, hermano, que es que se nos van a meter aquí a este campamento. Y yo le dije, pues bendito a Dios, si nos toca morirnos, pues nos tocó morirnos aquí. Y de verdad que se escuchaban esos ruidos. Cuando nosotros ya había como amanecido, ya había la luz del día cuando fuimos, y era que por allá a 40 metros donde nosotros estábamos, estaban pasteando unos animales. Y esos eran los ruidos que nosotros escuchábamos. Entonces por eso le digo que muchas veces la psicosis y el miedo le hace a uno ver y pensar cosas que no son. Hay una de las cosas, el ánima en penas. El ánima fue otro mito, pero de origen religioso. El ánima en penas, fuente de grandes sustos, casi siempre unida a la creencia de un entierro. Se representa como una mujer muy alta, delgada, pálida, envuelta en una sábana blanca, cuyos extremos agitaba como el viento. Por las noches, los viajeros se iban muy pronto porque se iban a topar con él. Entonces, ese es, no, es que es muy encantador todas estas cosas. Dentro de todo, aquí viendo el libro de Clementina, el que escribieron mi amigo Camilo Bernal y el maestro Fernando Macías, hay algo que me llama mucho la atención y es aquí el epílogo. Su alma aún vaga por estas regiones y es común que las personas que se aventuran en las noches por trochas o caminos de herradura, especialmente en luna llena, la encuentran deambulando embocada y solitaria como una sombra, dejando una estela azufrada, acompañada de sus dos inseparables gatos negros, cubierta por una capa bruna y un sombrero puntiagudo. Sus ojos son de fuego, sus dientes largos y de voz lenta y cavernosa dice que la han visto, solicitando por Luzbel y Satán. Le pido una caridad a la espera de que alguien le dé la mano para tomar posesión de su cuerpo. Sus últimas apariciones fueron en el paraje de Vuelta Larga. Verdad o ficción, Clementina fue una mujer extraordinaria, sabia, amiga de la luna y de la noche, conocedora de todas las propiedades ocultas de las plantas, practicó el arte de la sanación, farmacología y médica empírica, gozó de dominios sobrenaturales que se le atribuían al poder de sus cosas extraordinarias, como volar por los aires, aparecer y desaparecer, convertirse en animal, flotar en las aguas, curar o propagar enfermedades, convertirse en un ave nocturna, adivinar la suerte, cosa que hacía seguramente de manera natural, por las predisposiciones genéticas, logrando conocer también los rasgos de la personalidad, las biotipologías y patología que dibujan la herencia de las líneas prensiles de la mano. Vivió en una época oscuranista, asignada por mentalidad católica y patriarcal. Rehacía aceptar que una mujer pudiera ser un saber propio, una sociedad cerrada y pacata que ensayó todas las formas posibles para desterrarla o eliminarla utilizando fórmulas similares a la misma Clementina, tales como tijeras abiertas sobre la cama simbolizando la cruz, agua bendita traída de Tierra Santa, crucifijos con cruz de madera de cedro del Líbano, reliquias untadas con los huesos de San Francisco de Sales, sin que esos protocolos fueran en ningún momento efectivos. Tal vez de la larga saga de adivinos, pitonisas, yerbateros, mimograntes, tarotistas, estafadores que han vivido, vieron e hicieron tránsito por Salamina,
Clementina es la más importante razón por la cual debemos rescatar su historia. Bien, este es un homenaje que de Cambalache y Cosas de mi Pueblo y el equipo de trabajo es el homenaje que le hacemos a Clementina. Claro que sí, Camilo. Y de verdad que nosotros deberíamos de hacer como la forma de que cambiaran esa tarde de María la Parda por la tarde de Clementina. O sea, empezar a darle a ese mito y a esa leyenda verdaderamente lo que es, lo que somos nosotros y que hace mucha parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Idiosincrasia. Sí. Entonces me parece muy importante eso. Sí, como dijeron los amigos, tanto Camilo como Jorge, sí, deberíamos hacer la tarea de ponernos la mano al corazón y implementar todos estos mitos, todas estas leyendas y lo de Clementina para el 31 de octubre empezar a celebrar como tarde de Clementina. Esperemos que ojalá esta idea se haga realidad. Bien, amigos, esto ya se acabó, faltan 66 días para empezar de nuevo el año. De todas maneras, a todos ustedes, muchas gracias por habernos dado el espacio en sus hogares. Y recordemos las líneas Claro para que sí, comunicar. nos pueden seguir por en el WhatsApp 311-863-0743, decirnos qué desean saber sobre la historia de nuestro hermoso pueblo, de nuestro Salamina del Alma, nuestro pueblo bicentenario. Nos pueden seguir en Cambalache, Cosas de mi Pueblo, y en la página Salamineños por el Mundo Bicentenario. Recuerde, amigo, que en Iguatur, la oficina de representación turística en Salamina Caldas, lo espera para darle la mejor bienvenida y ofrecerle un recorrido arquitectónico, cultural y religioso. Invitarlo a que visite nuestro corregimiento de San Félix y el Valle de la Samaria, que es el segundo valle sembrado en palma de cera más grande que tiene Colombia. También le invitamos a una experiencia panelera y una experiencia cafetera. Recuerde, amigo, Salamina lo espera. Salamina, visítenos para tener el gusto y atenderlos. Bueno amigos, sí, como dice Jorge, nos puede seguir en Camalachi, Cosas de mi Pueblo, escribirnos al celular 320-798-6525 y ahí puede darnos a conocer sus sugerencias sobre quieren saber sobre nuestro pueblo o algo que a ustedes les interese. Bueno, amigos, muchas gracias una vez más y nos vemos el 31 de octubre en la tarde de Clementina. Claro que sí, Camilo. Eso está muy bien. Recuerde, amigo, la tarde de Clementina, el 31 de octubre. Y acuérdese de seguirnos por la página Salamineños por el Mundo Bicentenario. Un feliz día para todos.